Hola, somos estudiantes de la Universidad Católica de Honduras de la clase Historia de Honduras. Acompáñanos a un viaje a través del tiempo mientras desvelamos los acontecimientos. La República Federal de Centroamérica. Bienvenidos a Ecos Históricos. Primer periodo de la República Federal de Centroamérica, 1823-1829. El 4 de octubre de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente escogió como integrantes del Supremo Poder Ejecutivo, especie de triunvirato provisional, a Manuel José del Valle y Tomás Huarán. Los conservadores, que tenían mayoría en la Asamblea, trabajaron con los liberales para decretar que la forma de gobierno de Centroamérica sería republicana federal. A partir de este momento, Centroamérica iniciará el camino hacia su ruptura como unidad política. Las rivalidades entre Guatemala y las provincias recobran fuerza, comenzando con el desacuerdo en torno a definir la sede del gobierno federal. La labor del triunvirato sería preparar junto a la Asamblea la transición hacia el nuevo régimen mientras se elaboraba la Constitución Federal y se elegía el presidente federal. En ausencia de Arce, quien se encontraba en Estados Unidos, al ser electo miembro del triunvirato, Valle es quien elabora las principales iniciativas y proyectos. Preocupado por satisfacer las necesidades educativas de la nación y combatir el alfabetismo, encarga traducir el plan educativo francés del reformador Condorcet. Propone además la necesidad de agenciar ingresos especiales al Estado, como el monopolio del tabaco, para financiar su presupuesto. El 22 de noviembre de 1824, la Constitución fue firmada por los miembros de la Asamblea y es promulgada el 10 de abril de 1825. De acuerdo a Burgarner, en mayo de 1824 se convocó a la elección de presidente. Los principales candidatos eran Valle y Arce. Por cada 15,000 habitantes, Guatemala contaba con 36 votos, Salvador con 18, Honduras con 12 y Costa Rica con 1. Cuando se contaron los votos el 20 de abril de 1825, Valle recibió 41 votos y Arce 31. De acuerdo al Congreso, Valle no recibió la mayoría de votos emitidos, por lo que se reservó el derecho de elegir a Arce como presidente. Por cierto, los votos de Valle no procedían de los distritos conservadores. En diciembre de 1825 se celebraron elecciones para renovar el Segundo Congreso Nacional, pero esta vez los liberales lograrían una mayoría que resultaría adversa e incómoda para Arce en el ejercicio de su gobierno. En noviembre de 1826, el jefe de Estado de Honduras y primo de Valle, Dionisio de Herrera, escapa de un intento de asesinato y culpa a Arce por el mismo. Herrera se prepara con el jefe de Estado salvadoreño, Mariano Prado. En marzo de 1827, Arce despacha tropas para Honduras y Herrera es trasladado bajo arresto a Guatemala. Tropas de El Salvador inician su marcha sobre Guatemala. Arce, con la ayuda del presidente de Guatemala, Mariano, se prepara para el ataque, dando inicio a la guerra civil. De su cautiverio en Ojojona, el secretario de Herrera, Francisco Morazán, logra escapar para luego constituir, con el concurso de patriotas hondureños, nicaragüenses y salvadoreños,
el ejército aliado protector de la ley, en alusión a la violación a la Constitución por Arce. Segundo periodo 1830-1839, periodo en el que el gobierno federal procura profundizar medidas de corte liberal. Morazán pretendía proteger la manufactura local, la apertura de un canal interoceánico por Nicaragua, ruptura del monopolio comercial de los exportadores e importadores guatemaltecos. En lo educativo, impulsar la instrucción pública y la injerencia de la Iglesia. Con la economía arruinada y la deuda federal aproximadamente a 5 millones de pesos, la República ni siquiera podía pagar sus gastos administrativos normales ni sus obligaciones con los acreedores extranjeros, cuyos préstamos fueron en parte despilfarrados por Arce. Morazán gobernó a Centroamérica en 2 periodos consecutivos, el segundo en 1834-1838. Fue posible a la muerte de Valle en marzo de 1834. Durante sus 2 periodos presidenciales, Morazán implementó una serie de medidas fieles a su ideario liberal. Los terrenos realengos y baldíos se ofrecieron en propiedad privada con el objeto de estimular el mercado nacional y la agricultura de exportación. Separación de la Iglesia y el Estado. Uso de monitores para promover la instrucción pública ante la carencia de maestros. Introducción de los códigos penales Lewiston. Se estimula la migración petén para contrarrestar el expansionismo inglés asentado en Belice. Se diseña un proyecto de navegación a vapor por los ríos Polachit y Motagua con el objeto de unir a Guatemala con el Atlántico. Se dictan leyes para el fomento de la minería y la ganadería. Los más destacados líderes conservadores son enviados al exilio. Se decreta la libertad de comercio. Gobernar Centroamérica no fue tarea fácil para Morazán. Sus medidas no solo encontraron oposición entre el alto clero y los conservadores centroamericanos. Muchos liberales se opusieron a medidas como la aplicación de los códigos Lewiston. Lo anterior por suponer que restaban poder a los estados al trasladar autoridad judicial a las localidades. No se pierdan este apasionante recorrido por la historia. Gracias por sintonizar nuestro tercer episodio.